Ok, chicos, ya que estamos otra vez, ¿verdad? Entonces, les decía que, que el ensayo tiene esas particularidades y esas características, ¿verdad? De que, ok, quedamos en que tiene digresiones, eh, el autor se va por un tema y luego vuelve al principal. No es un producto inventado completamente. ¿Qué quiere decir eso? En eso quedamos, ¿verdad? Cuando se nos fue la reunión. Que yo no voy a inventar, yo puedo tomar el tema del COVID, pero yo no voy a inventar todo lo que voy a poner ahí. ¿Por qué? Porque si alguien viene y lee mi ensayo, si yo lo publico y lo lee, va a leer un montón de cosas que no son ciertas. Y la idea es que si alguien lee mi ensayo, que aprenda de mi producción, ¿verdad? Entonces, yo tengo que informarme de una manera muy transparente y muy responsable, ¿verdad? Porque alguien puede eh, tomar una información que no está bien, ¿verdad? Que puede tener inclusive hasta consecuencias. Entonces, esa no es la idea, sino es que yo tengo que informarme de fuentes, por eso les decía, uno tiene que cerciorarse que las fuentes sean fiables, ¿verdad? Que sean verdaderas, porque ustedes saben que también en Internet abunda mucho cosas que no, falsas, ¿verdad? Que no están bien. Entonces, ahí sí, documentos respaldados por nombres de autor y año, ¿verdad? Eso es importante. Cuando ustedes vayan a universidad, eso es algo que siempre se los van a pedir, que sean documentos respaldados por autor, porque si, por ejemplo, la profesora a ustedes les pide un ensayo y, y yo digo, pero ¿de dónde cogió esa información? Porque eso no me parece que sea así. Entonces usted me dice, no, yo lo cogí de un libro que es escrito por, no sé, por, por Víctor Aguilar. Entonces, bueno, habría que ver el libro, a ver cómo está el libro, ¿verdad? Porque es un autor, ok, ¿verdad? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Y no es que se va a inventar todo, sino yo voy a dar mi punto crítico, ¿verdad? No estoy inventando, sino es mi punto de vista personal. No es un producto, ok, ya eso lo leímos, carácter inacabado, no se da un tema por agotado. ¿Qué quiere decir eso? El ejemplo que les di antes, que por ejemplo lo puede tener el tema hoy Pamela, ¿verdad? Y hacer toda una producción muy buena y dentro de 30 años puede volver otra persona a hacer otro ensayo, otro trabajo igual de bueno, puede ser, ¿verdad? Solamente que tal vez más actualizado porque ya ha tenido más conocimiento en qué ha terminado toda esta problemática. Ok. Tiene contenido ideológico, es trascendental, busca ir más allá del tiempo y del aspecto. Es crítico, ¿verdad? Lo que ya les expliqué, es didáctico, procura estimular el desarrollo del humano, ¿verdad? Que es didáctico, ¿verdad? Que yo puedo ir y buscar, eso quiere decir que yo tengo la potestad de ir y buscar material y hacer mi producción. Y estimulo, ¿verdad? También el desarrollo del ser humano, o sea, de mi producción pueden aprender ustedes o de mi producción pueden aprender inclusive hasta sus nietos, porque si puede ser que yo tome un libro de 1970, por ejemplo, y es un libro viejito, pero puedo aprender algo de eso. Obviamente uno busca libros como más actualizados, pero la producción va a quedar ahí. Entonces, por eso dice que procura estimular el desarrollo humano. Ok. Entonces, chicos, ¿dudas? ¿Tienen dudas? Eh, no sé, alguno, el tema es claro, ¿verdad? Pero puede ser que surjan dudas respecto a cómo se plantean en el examen. No sé qué piensan. No, profesora, yo lo veo un poco claro, Sí, la verdad. sí, es claro, es fácil. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Sí aprender a diferenciar una característica de la otra, de cada género literario. Saber siempre que es escrito en prosa es una característica que la comparte tanto el cuento como la novela. Entonces ahí tendríamos que tener cuidado. Si a uno le dicen,
una característica de un género literario es crítico, entonces yo inmediatamente yo digo el ensayo, ¿verdad? Porque la novela yo no la puedo criticar, la novela es lo que el autor quiso poner y listo. Puede ser que sea totalmente ficticia, como tomada de un hecho de la vida real, y puede ser que inclusive el final fue totalmente triste, no como yo lo pensaba, pero eso fue el final que el autor quiso poner, ¿verdad? Entonces, o puede ser que al final yo diga, no me gustó el final o no me gustó su contenido, pero eso fue lo que el autor quiso poner. Y uno dice, oh, sí me gustó, me encantó, quisiera volverla a leer o quisiera que hubiese una segunda parte, ¿verdad? Entonces, el cuento y la novela es lo que es. En el caso del ensayo, pues no, el ensayo es crítico, es un tema, es crítico por ser un tema actual, ¿verdad? Que todo el mundo quiere saber, inclusive, o que es muy interesante. Chicos, en este caso, bueno, en esta modalidad de educación abierta, pues los estudiantes no practican tanto el ensayo, pero chicos, es importante y les voy a dar ahí como una recomendación, si ustedes tienen tiempito, ¿verdad? Si ustedes tienen intención y tienen la meta de continuar estudiando, ¿verdad? De terminar su estudio en lo que es, educación secundaria, ¿verdad? Y quieren continuar con una carrera universitaria, es bueno que ustedes se vayan ejercitando en eso, en lo que son ensayos, tomar temas y empezar a hacer producciones y guardarlas, ¿verdad? En una carpetita ahí en la computadora o tal vez a mano inclusive, porque a ustedes les van a pedir mucho en los cursos, dependiendo lo que ustedes vayan a estudiar. Bueno, es que yo en realidad siempre he estudiado educación. En educación, si hay alguien que vaya a estudiar como educación, independientemente de la rama que sea, escolar, primer y segundo ciclo, educación especial o enseñanza en el español, enseñanza en alguna materia, a uno le piden muchos ensayos. Y cuando uno no está tan acostumbrado a hacer ensayos, las primeras veces no es tan fácil, ¿verdad? Porque sí lleva mucha investigación y mucho de eso, pero sí les recomiendo, si ustedes tienen un tiempito, empiecen a ejercitarse en esa parte, porque no es tiempo perdido, a ustedes les va a ayudar. Ahora, si ustedes me dicen, no, yo quiero sacarle el bachillerato, pero yo quiero estudiar, no sé, es que yo no sé cómo se llaman esas profesiones o, o esos oficios, no sé, como esteticista o cosas así, entonces uno dice, no, no, porque te vas a dedicar a otra cosa, ¿verdad? Creo yo que en eso no van a pedir tanta teoría, pero si vas a estudiar algo relacionado con educación o no sé si leyes o no sé si estas otras carreras también, me imagino yo que sí deben de pedir trabajos así. Entonces, sí empiecen a ejercitarse. Ahora bien, ustedes están en séptimo. En noveno, ustedes deben de hacer redacción. En bachillerato deben de hacer redacción. Entonces, también pueden empezar a practicar lo que es redacción, ¿verdad? Que está muy ligado a lo que es ensayo, obviamente. Este, eh, para que les ayude, inclusive en su mismo proceso académico de acá, de secundaria, les va a ayudar, ¿verdad? Entonces, es como una recomendación ahí. Ok, bien. Entonces voy a cerrar este documento y vamos a abrir, son las 7:25. ¿No van a ver el partido ustedes? Chicos, Yo no, profe. ¿quién era el que jugaba? Es la selección, ¿verdad? Sí, profe, es Costa Rica contra Jamaica porque la vez pasada perdieron contra México. Ah, fue por eso. Ah, no, yo tampoco soy como muy allá, pero sí escuché, digo yo, a lo mejor no se me van a conectar muchos, pero no, se conectó. Creo que solo Esteban faltó. Vamos a ver. Creo que es esto. Vamos a irnos. Este examen está al revés porque Víctor lo pasó como de atrás hacia adelante. Entonces, vamos a irnos como al final.
y vamos a ir a buscar esos temitas, ¿verdad? Ustedes hacen examen en octubre, ¿verdad? Me dijeron. En noviembre, profe. Ay, sí es cierto, hasta en noviembre. Es que falta un montón de tiempo. Ok, bueno, está bien. Porque yo mandé digamos, dos documentos, pero entonces vamos despacito. Ok, bien. Vamos a ver acá. Vean chicos, la uno es nivel inferencial, y que este tema ya lo vimos. El 2 es comprensión de lectura, ¿verdad? Textos no literarios, vean que está tomado del texto La Nación. El 3, aquí nos meten textos literarios, ¿verdad? Si ustedes se fijan en el temario, ya acá, ya en el, que es el tema número 3, ya vienen textos literarios. Entonces dice que la característica del género literario cuento se encuentra en el fragmento anterior. ¿Cuál característica? ¿Verdad? Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Leer el fragmento que se nos están dando. Ok, y ese fragmento, vamos a ver qué características del género literario cuento tiene para poder marcar. Vean las opciones. Dice que es ¿qué dice ahí? Dialógico, dice. Narra los hechos en prosa, refleja el punto de vista del autor, utiliza figuras literarias y de construcción. Vean, chicos, antes de leer el texto, ya yo tengo que tener una descartada. ¿Cuál tendría yo que descartar ahí? Según el documento que yo les di. ¿Cuál, chicos? La A, profe. Es dialógico. ¿Por qué? ¿Por qué crees que la A? Y ahí no sé, descartada, digo yo, ¿verdad? ¿Vos crees que podrías descartar la A? ¿Quién más? Chicos, si ustedes imprimieron el documento, no es necesario que lo impriman, ¿verdad? Yo digo porque algunos me han dicho que les gusta que se los mande con tiempo para poder imprimir. Yo entiendo eso, ¿verdad? Inclusive yo también tengo que tener las cosas en la mano porque si yo no las tengo en la mano me cuesta más, ¿verdad? Por detalles de concentración y demás. Pero si ustedes los tienen, perdón, si ustedes lo tienen en la mano, ¿a cuál característica, en cuál género literario está la característica de figuras literarias y de construcción? ¿Cuál género literario es? ¿A cuál pertenece esa característica? Profe, si no estoy mal, creo que es ensayo. No, no es ensayo, No, pero tampoco pertenece al cuento. Ok, la poesía, ¿cuál era el género literario que lleva figuras literarias y figuras de construcción o lenguaje figurado? ¿Cuál es? ¿En cuál género literario yo digo? Las flores cantan, el cielo baila. ¿En cuál? La lírica. La En lírica. en la lírica o la poesía. Entonces vean que la D
Inclusive antes de leer el cuento, antes de leer el fragmento, ya yo la descarto. ¿Por qué? Porque ya yo sé que la poesía es la que tiene como característica figuras literarias y de construcción. Yo sé que el cuento no, ¿verdad? Ok, entonces vean que ya tengo una menos. Me quedan 3 opciones, ¿verdad? Dice que refleja un punto de vista, el punto de vista del autor. ¿Cuál género literario refleja el punto de vista del autor? Yo se los acabo de decir, ¿verdad? Cuando uno toma un tema un tema, ¿cómo se llama? Eh, La dramática. no, 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 No. no. Cuando uno toma un tema de la actualidad y yo lo redacto y busco información, pero también pongo mi punto de vista. ¿Cuál era? Fue el último que les expliqué, que puse un ejemplo de Pamela y el nieto de Tatiana. ¿Cuál era? El ensayo, profe. El ensayo. El ensayo es el que refleja el punto de vista del autor. ¿Por qué? Porque el autor puede hacer crítica. La novela ni el cuento no refleja el punto de vista del autor. Digamos, el autor escribe una historia basada quizás en la vida real o totalmente ficticia, ¿verdad? Pero entonces ahí hay otro que ya puedo descartar. Vean que ya quité 2 sin leer el texto. Sin leer el texto, vean que si yo me aprendo las características de cada género literario, ¿verdad? Yo sí les recomiendo mucho. Si a ustedes les cuesta, bueno, tienen bastante tiempo, creo que tienen como 2 meses o mes y medio, no sé, tienen bastantito tiempo, entonces póngala en una cartulina grande en el cuarto, ¿verdad? Y ponen una semana, bueno, las características de la novela, otra semana las características del cuento, o por aquí y por allá, ¿verdad? Cuando yo estudiaba yo hacía mucho eso. Entonces uno se acuesta y uno sin querer o tal vez te acostas a descansar, pero tal vez estás viendo la pared, ay, mira, sí es cierto, es cierto. Y a raíz de estarlo viendo, ya te lo aprendes, ¿verdad? Ok, entonces vean que sin leer el texto, sin necesidad de leerlo, ya yo descarté 2. ¿Cuáles me quedan? Es dialógico y narra los hechos en prosa, ¿verdad? Ya yo tengo la respuesta ahí. ¿Cuál género literario narraba los hechos en prosa? Pero sin embargo, vamos a leer el texto, ¿verdad? Dice, señores miembros de la honorable corporación municipal, yo Alejandro Chaverri, mayor de edad, casado y de este vecindario, ante la honorable corporación municipal vengo a exponer que soy pobre de reconocida pobreza, de la cual no tengo para qué agregar atestado alguno, ya que públicamente pido el socorro de las personas caritativas. ¿Cuántas veces he escrito esta solicitud? Cada trimestre viene el viejito tentando las paredes con el borrador a pedirme que repita esta solicitud para el municipio. Los hemos hecho más de 6 veces y siempre ha sido vana. Alejandro, por el amor de Dios. ¿Ok? Entonces dice que cuál característica del género literario cuento se encuentra en el fragmento anterior. ¿Ok? ¿De qué nos habla? ¿De qué nos está hablando el fragmento? Ahí el personaje está haciendo una petición, ¿verdad? Me parece que al honorable corporación municipal, ¿verdad? Que soy pobre de reconocida pobreza, ¿verdad? Ok. ¿Cuántas veces he escrito esta solicitud? ¿Verdad? Eh, cada trimestre viene el viejito tentando las paredes con el bordón a pedirme que repita esta solicitud para el municipio, ¿verdad? Sin embargo, es vana, no le hacen caso, lo ignoran. Ok, ¿verdad? Y me pregunta
¿Cuál característica del género literario cuento se encuentra en el fragmento anterior? Entonces ya descartamos dos que no pertenecen al cuento. Entonces me está diciendo que el fragmento es un cuento, ¿verdad? Entonces ya descartamos dos, me queda la A y la B. Y dice que es dialógico. ¿Ustedes creen que ese fragmento sea dialógico? Yo creo que no. ¿Cuál me queda, chicos? Narra los hechos en prosa. Y efectivamente es una característica que pertenece al género literario cuento y novela, a los dos. Sin embargo, acá el compañero marcó de manera correcta, ¿verdad? La opción B, este, no hay otra característica, ¿verdad? Que coincida con el género literario cuento. Sería la opción B, ¿verdad? Ok. Entonces vean que ustedes tienen que aprenderse esas características. Vamos a ver. Ok, vean que acá viene otra, la número 3, que sería, dice, ¿cuál característica de género literario, novelas, se evidencia en el fragmento anterior? Si nosotros leemos primero las opciones, dice, relata sucesos maravillosos, presenta personajes heroicos, enfoca un solo asunto en el tema, provoca diferentes momentos de emoción, ok. Según el documento que yo les dice, ustedes lo tienen a mano, ahí ya yo vi cuál es la opción, ¿verdad? Y también, bueno, eso no lo digo porque si no les digo la respuesta. Aquí hay ya una opción que yo descarto, ¿verdad? Que ya yo empiezo a descartar sin leer el texto, ¿verdad? Dice, enfoca en un solo asunto o un solo tema. ¿A cuál corresponde esa característica? Esa característica corresponde al cuento. ¿Por qué? Porque recordemos que el cuento es breve, es pequeño, tiene pocos personajes, entonces enfoca un solo asunto en el tema. No era como la novela que tenía varios temas, ¿verdad? Que podían allí abundar, ¿verdad? Ok, entonces sin leer el texto ya me quedaron solo tres opciones, ¿verdad? Dice, relata sucesos maravillosos. Presenta personajes heroicos, ahí esas dos más o menos, ¿verdad? Provoca diferentes momentos de emoción. Vamos a ver, dice, cuando vi por primera vez a Bruno, supe que era el hombre más hermoso que había visto en mi vida. Fue solo observarlo de lejos mientras caminaba en la playa, con paso lento en dirección a nosotras dos. No se necesitó nada más, un chico muy atractivo de esos que casi nos dejan sin habla. No era necesario ningún esfuerzo para ver que era alguien fuera de lo común. ¿Okay? Dice, ¿cuál característica de género literario novela se evidencia en el fragmento anterior? Dice que este fragmento pertenece a eso, no me lo quita nadie. ¿Ok? Entonces, volvemos a repetir, relata sucesos maravillosos, presenta personajes heroicos, enfoca, bueno, ya ese lo descartamos, la sede la descartamos, provoca diferentes momentos de emoción. ¿Qué creen ustedes? Dice que la de Jesús. ¿Quién más dice otra cosa? ¿O quién más dice que sí, que es correcto lo que Jesús dice?
Ok, chicos, vean que aquí es correcto lo que dice el compañero. La opción correcta es provoca diferentes emociones, diferentes momentos de emoción. ¿Por qué? Porque acuérdense en que la novela corresponde a varios temas, es más extensa. Entonces, por tanto, tiene diferentes momentos de emoción. Creo que en el documento viene esa característica, ¿verdad? Relata momentos maravillosos, eso no es tanto una característica de la novela, ni presenta personajes heroicos, tampoco es una característica de la novela. Enfoca un solo asunto o un tema, eso pertenece a, a una característica del cuento. Vamos a ver la última y ya nos desconectamos para que ustedes puedan conectarse, creo que es a ciencias, ¿verdad? Ok, esto corresponde al narrador. En la próxima semana vamos a ver vean aquí que viene una pregunta, los registros de aula, ¿verdad? Que también es algo muy fácil. Nosotros vimos ya lo directo y el estilo directo y lo indirecto, ¿no, verdad? No, profe. Creo que en este examen solamente vienen de características de género literarios 2, porque no encuentro otra. Vean que viene del cuento y otra de la novela. Lo que yo les decía es de las más que toman. Sin embargo, no podemos estar descuidados, ¿verdad? De las otras características de los otros géneros literarios. Aquí viene una de el género literario lírica. Entonces vamos a ver esta. Dice, el fragmento anterior pertenece al género literario lírica porque también tenés que ver la característica, porque te están diciendo que ya pertenece a ese género, ¿verdad? Entonces, ¿por qué pertenece? Dice, presenta acotaciones. ¿Cuál era el que presentaba acotaciones, chicos? ¿Que presentaba qué, profe? Acotaciones. Ese viene dentro de las características y no pertenece a la lírica. El que presenta acotaciones es el drama, porque recuerden que es en un teatro, ¿verdad? Entonces, en el guión presenta la acotación en una letra cursiva, entre paréntesis. ¿Para qué? Para que resalte y para que los personajes sepan que en ese momento de esa escena tienen que salir, entrar, tener una escoba en la mano, enojarse, reírse, ¿verdad? Entonces, vean que acá ya podríamos descartar porque el que presenta acotaciones es el drama. Ajá. Posee un carácter didáctico. Aquí vamos a descartar otro. ¿Cuál era el que poseía un carácter didáctico? Donde yo, para hacer ese género literario, yo tenía que investigar y poner mi punto crítico. En El ensayo, profe. En el ensayo, exactamente. Entonces vean que ya aquí descarté 2, me quedaron solo 2. Vean qué fácil que las estoy sacando, mientras que yo estudié bastante las características, sin ni siquiera leer el texto, ¿verdad? Recurre al uso de figuras literarias. Ahí habría que ver. Expresa las opiniones del hablante discursivo. Víctor, por ahí está Víctor. Sí, profe. Ok, usted podría, no sé si usted se recuerda, en esta pregunta, ¿cómo se la calificaron? Usted puso la D.
¿Cómo le Sí, yo la- creo que está mala, profe. Ah, ok. Porque acá podemos tambalearnos con expresa opiniones del hablante discursivo y recurre al uso de figuras literarias. Sin embargo, la opción correcta es recurre al uso de figuras literarias, porque ¿en dónde era que aparecían las figuras literarias? ¿En él? En la lírica. En la lírica, exactamente. Acá expresa las opiniones del hablante discursivo. Podría tambalearnos, pero no. Es la opción C, ¿verdad? Y vamos a leerla, ¿verdad? Vean que sin leerla la sacamos, de acuerdo a las características. Ok, dice, hoy no te oigo, abuelo, estás callado como un papel en blanco, como cuando volvés de escuchar las cigarras. Esas que decís rasgan con su voz la telaraña invisible de las estrellas. Es un poema, ¿verdad? Para ver, estás callado. Vea que acá en el poema hay un símil. Estás callado como un papel en blanco. Hay dos símiles. Estas que decís rasgan con su voz la telaraña invisible de las estrellas. Ahí hay una metáfora, ¿verdad? Entonces vean que hay figuras literarias dentro del poema, ¿verdad? Si ustedes también saben distinguir y han estudiado la parte de figuras literarias y de construcción, también podemos con solo leerlo ya ahí confirmar, ¿verdad? Que efectivamente es la opción C. Ve que si nos estamos tambaleando entre la C y la D, ahí confirmamos, ¿verdad? En el texto vienen figuras literarias introducidas. Recuerden que el símil era cuando habían comparaciones y aparecían las palabras como, igual que, parece a, ¿verdad? Ok, vean que acá en este examen, que es uno de los más recientes, vienen 4, ¿verdad? Ya luego de esto, ya lo que vienen son figuras literarias. Ok, chicos, entonces hasta acá queda la clase. Nos veríamos la próxima semana con los registros del aula, ¿verdad? Nos queda suficiente tiempo para efectos de examen. Creo que termina la última semana de septiembre y la siguiente semana nos seguimos reuniendo los que gusten a, ¿cómo se llama? Repasitos, ¿verdad? Entonces, para que ustedes sepan. Ya ahí eso sería, tengo entendido, o conforme ustedes se pongan de acuerdo con el instituto, es los que gusten o todo el grupo, no sé, ¿verdad? Igual nosotros nos mantenemos dando la clase de repasos hasta que ya sea el momento del examen, ¿verdad? Buenas noches, profe. Gracias. Buenas Bueno, noches, chao. profe. Gracias. Chao.